Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesucristo, mi bendito Salvador, gracias por permitirnos nuevamente, Señor, comunicar un mensaje al corazón. Tú seas quien intervengas en la vida de los que ven y escuchan este programa. Señor, en este ministerio, la gloria sea para ti, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 42, verso 5. Dice la Escritura: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el libro de Job encontramos una hermosa experiencia donde el siervo Job confirma que después de haber pasado por las pruebas más tenebrosas para un ser humano, él fue paciente y esperó y confió en la voluntad del Señor. Él permaneció con fidelidad. Siempre siguió sirviendo al Señor. Qué experiencia tan más tremenda. Un día siendo un multimillonario y al siguiente día no tenía nada, quedó sin nada. Pero él siguió glorificando al Señor. Y él, en cada prueba que él tuvo, él decía, y él dijo: desnudo nací, desnudo tornaré, sea el nombre de Jehová bendito. Siguió glorificando al nombre del Señor. Pero al final de la prueba vemos el resultado, donde el Señor Jesús, nuestro Señor, viene, le da completa sanidad desde su cabeza hasta sus pies. Y el Señor lo pone para hacer intercesión por sus amigos que los estuvieron atormentando día y noche. El Señor le volvió lo doble de lo que tenía al principio y le dio completa sanidad. Y ahora, después de haber sido restablecido en su salud, y Dios restituyó todas las cosas que Satanás le había quitado, ahora en su experiencia testifica
en ese versículo que hemos tomado como base, capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le hemos titulado a esta plática, a este sermón, Nunca más. Nunca más. Hay un canto que dice, nunca más seré el mismo otra vez. El día que tú tienes una experiencia con el Señor, nunca más volverás a ser el mismo otra vez. O vas a poder decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nunca más. Génesis capítulo 9, versículo 9 al 15, son las palabras que Dios dijo a Noé y a su familia. Son las palabras que el Señor le dijo a Noé. Nunca más. Nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Según el versículo 13. Nunca más volvería a suceder eso. Pero él tuvo una experiencia hermosa donde el Señor hace un pacto. Y dice, mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Nunca más. Noé fue fiel a Dios y permaneció en la promesa del Señor. La tierra se había pervertido en maldad y pecado. Y Dios vio a un hombre que fue encontrado justo delante de Dios. Es a saber, Noé. Y Dios le dijo, le dolió a Dios en su corazón haber criado al hombre, porque las inclinaciones del hombre son siempre al mal. Y Dios le dice a Noé, he determinado destruir a todo ser humano. Pero y a ti y a tu familia les voy a preservar la vida. Y él fue obediente al mandato de Dios, que construyera un arca donde se salvara él y su familia, y una selección de animales y bestias serían incluidos en aquella arca. Y él vio aquel hermoso arco iris en las nubes. Y él aceptó las palabras que Dios le dijo, nunca más, nunca más. En el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 11 al 13, encontramos un testimonio en la vida de Moisés.
nunca más. Moisés, Dios lo escogió para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. No fue fácil. Moisés fue salvado de las aguas cuando los faraones determinaron dar muerte a todos los niños. Y Dios los salvó porque tenía un plan para Moisés. Moisés podía haber dicho y pudo haber dicho, nunca más volveré a ser el mismo. Fue cuidado, protegido bajo la autoridad y el reinado de los faraones. Por 40 años estuvo en el palacio, educado en todas las letras de Egipto. Y el Señor lo libró, el Señor le dio autoridad para que se manifestaran 10 plagas sobre Egipto. El pueblo de Dios estuvo protegido porque fueron fieles a Dios. Dios tuvo misericordia, escuchó la oración del pueblo que estaba clamando, escuchó la oración de Moisés. No fue fácil. Tuvo que huir y salir del palacio y permanecer. Él pensaba que ya era tiempo de ir a libertar al pueblo de Dios. Trató de proteger, manifestar su energía, su fe, su entusiasmo para defender al pueblo de Dios. Mató a un egipcio y quiso hacer las paces entre sus hermanos para que ellos se dieran cuenta que Dios lo ha puesto para libertarlos de la esclavitud. Pero luego un egipcio lo vio y le dijo, mira, ¿quieres matarnos como mataste al egipcio? Y cuando supo de esto, huyó al desierto. El Señor todavía no era el tiempo. Y él pensaba que ya era el tiempo, pero tuvo que el Señor mandarlo por 40 años más en el desierto para quitarle todos los polvos de Egipto. Purificarlo, santificarlo. Y él por 40 años estuvo en la escuela del desierto, imagínense. Y al cabo de esto el Señor lo mandó para que saliera el pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Pero el Señor le dice a Moisés, venían siguiéndolos. Había agua delante de ellos. Venían los ejércitos egipcios. Pero el Señor le dijo a Moisés, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así es. Nunca más serás el mismo cuando tienes una experiencia con el Señor. Cuando vienes humillado, rendido a la voluntad de Dios, te arrepientes, te conviertes, te bautizas en el nombre de Jesucristo, eres lleno del Espíritu Santo, tienes una experiencia con el Señor.
No vas a ser el mismo, no vas a ser el mismo, mi hermano, mi amigo. La experiencia que tuvo Noé, la experiencia que Moisés tuvo, para decirnos que el día que tú tienes una experiencia con el Señor, no vas a volver a ser el mismo otra vez, como dice el canto. Dice la palabra del Señor en el Salmo 9, versículo 6, nunca más el faraón volvería a oprimirlos. Los enemigos que has observado han quedado desolados para siempre. Su memoria pereció. Porque Dios prometió libertar de la esclavitud de Egipto. Y Dios ha prometido, mi hermano, mi amigo, libertarte de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud del alcoholismo, de la drogadicción. El Señor, te está llamando y dice, venid a mí, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso es lo que el Señor te está llamando. ¿Y sabes qué? Nunca más volverás a ser el mismo otra vez. Porque el día que tú vienes al Señor, el Señor saca el corazón de piedra y te pone un corazón de carne para que sientas la presencia de Dios, sientas la unción del Espíritu Santo. Tu casa será diferente, tu familia será diferente, tu esposa, tu esposo será diferente, tus hijos, sus nietos, toda tu parentela serán diferentes el día que ustedes dan el paso de obediencia al Evangelio del Señor. Esto sucedió con Job, esto sucedió con Noé, esto sucedió con Moisés. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. El día que tú das el paso de obediencia al Evangelio, el día que tú das el paso de rendición ante el Señor Jesús, nunca más serás el mismo otra vez. Vas a poder decir como dijo Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 26, versículo 19, el Señor trató en la vida de Pablo. Antes era Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Los mandaba a encerrar. Pero qué tremendo cuando él en el camino hacia Damasco llevaba cartas de recomendación para tomar preso a todos los que hablaban y mencionaban y predicaban a Jesucristo, ponerlos presos y matarlos. Pero ese camino hacia Damasco, capítulo 9 del libro de los Hechos, tuvo un encontronazo con el Señor. Y de repente en el camino hacia Damasco apareció una luz que sobrepasaba la luz del sol y cayó al suelo.
y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oh, fue obediente. Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entra hacia Damasco y allí Dios te dirá lo que debes hacer. Arrepentirse, convertirse, ser bautizado en el nombre de Jesucristo, ser lleno del Espíritu Santo y recibir un milagro de sanidad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dice allí la escritura de Hechos capítulo 26, verso 19, Pablo en su testimonio, está testificando su testimonio. No fui rebelde a la visión celestial. ¿Sabes, amigo? Que si eres obediente al llamado del Señor, al Evangelio, tú nunca más volverás a ser el mismo otra vez. Nunca más. Cuando Pablo testifica de su testimonio, él allí en Filipenses 3:8 dice: por amor de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Él no se detuvo para dejar todo. Él creía que su religión lo iba a salvar y creía que estaba haciendo bien, encerrando a los cristianos, matando a los cristianos, siendo testigo de los muertos de los cristianos. Pero qué tremendo. Él necesitaba una experiencia personal con el Señor. Dice: no fui rebelde a la visión celestial. Si tú eres obediente, mi hermano, mi amigo, eres obediente a la visión celestial, al llamado del Señor, tu vida será un cambio drástico, tremendo y glorioso. Ya no volverás a ser el mismo otra vez. Ese día que tú le vas a decir y le vas a romper el contrato al diablo, al mundo y a la carne. Ese día que tú le rompes el contrato, te entregas a Jesucristo y tú le dices al enemigo: te rompo el contrato. De aquí en adelante soy propiedad de Jesucristo. Tú lo puedes hacer. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Todo lo que necesitas hacer es rendirte al Señor como lo hizo Pablo. Rendite al Señor como lo hizo Moisés. Rendite al Señor como lo hizo Noé, como lo hizo Job. Cuando Dios dice nunca más, establece condiciones. Dice el Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3 al 9. Si tú anduvieres en integridad de corazón y guardares mis estatutos, yo afirmaré tu trono. Yo afirmaré tu vida cristiana. Yo afirmaré la visión de conversión ante el Señor. Pero si obstinadamente se apartaren de mí, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. El Señor quiere que tú tomes una decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador.
Recíbele. El Señor te ama. El Señor ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. No importa qué maldades hayas cometido, todos tus pecados pueden ser perdonados. Y dice la palabra del Señor que el día que tú eres sumergido en las aguas bautismales, todos tus pecados son arrojados a lo más profundo de la mar, para jamás acordarse el Señor de ellos. Tu matrimonio será diferente. Tus hijos, tus nietos, toda tu familia serán diferentes. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Mateo capítulo 22, verso 30 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primero y más grande mandamiento de todos. Y si tú lo haces, el Señor va a bendecir tu hogar y tu familia. En el nombre de Jesucristo, Señor, aquella persona que estás luchando con los vicios, con la drogadicción, el alcoholismo, reprende todo espíritu malo. Señor, rompe las cadenas de pecado. Rompe las maldiciones que han venido a su familia, a su persona, a su matrimonio, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que se encuentran enfermos en el hospital, en su casa, extiende tu mano sanadora. Di la palabra y será hecho. Toca sus bronquios, sus pulmones, sus riñones, su hígado, el páncreas, las arterias del corazón, sus tendones, sus coyunturas. En el nombre de Jesucristo recibimos sanidad. En el nombre de Jesucristo. Cordialmente te invitamos. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados cada domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica, servicio de predicación evangelístico a las 3 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. En el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Que el Señor traiga bendición para ti y toda tu familia. Jesucristo te ama y te está llamando para salvarte, regenerarte y transformarte en un hijo de Dios. Te disfrazas y te escondes de mi visión.